y crecer en el conocimiento de tu palabra. Solo con tu ayuda y tu dirección esto es posible. Bendice cada familia que está aquí representada y concede, Señor, que en cada hogar haya paz y armonía. Que haya mayor comprensión de lo que tú hablas, dices, deseas. Que las gentes que nos rodean, Señor, que a diario nos tratan, vean que estamos a tu servicio y que nos esforzamos por hacer lo que es bueno y justo delante de tus ojos. Gracias por este precioso libro que le he dado el nombre de Biblia o biblioteca. Concédenos, Señor, que día con día meditemos en tu palabra. Estemos atentos a lo que tú dices. Que la gente vea que estamos a tu servicio. Concédenos ese privilegio de ser servidores tuyos, donde quiera que estemos. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos. Amén. Amén. Hermanos, todo tiene su tiempo. Amén. Tiempo de nacer. Las mujeres, de manera especial, tienen presente eso. Tiempo de nacer. Cuando se les llega el tiempo y se va prolongando los días, hay preocupación. Las mujeres que van a tener hijos, hay preocupación. Los agricultores esperan que lo que se siembra nazca a su tiempo, brote la hierba del trigo, brote el maíz que se siembra, los animales que se crían en el campo. Se espera que las hembras tengan sus críos sanos. Y hay preocupación cuando el tiempo se prolonga. Me acuerdo de Sarita, la esposa de Abraham. Cien años esperando un hijo. ¿Qué hizo Sarita para abrazar un hijo? Le dijo a su marido: ahí está mi sierva. Tendré hijos por medio de ella. Y Agar, viendo que el tiempo se prolongaba y ella no tenía hijos, y la cedió como mujer a su marido, Sarita.
Ella tenía un pensamiento en su cabecita. Mi marido no puede engendrar. Mi marido no puede engendrar. Él es el estéril, no yo. Qué equivocada estaba Sarita. Muy equivocada. Comprobó Sara que su marido era fértil, porque su sierva concibió de su marido un hijo. Pero la sierva, al verse embarazada, se empezó a burlar de su amo, porque descubrió que la estéril era Sara, no su marido. ¡Qué descubrimiento! A una mujer ya vieja como yo, ¿ha de abrazar a un hijo? ¿Cuántos años tenía Sarita? Era menor que su marido, 10 años. ¿Y cuántos años tenía su marido? Pisaba los 100. Pisaba los 100 años. Muchas veces juzgamos nosotros a las personas, pero hacemos un juicio falso. Nos equivocamos al juzgarlos. Es propósito de Dios que estas cosas sucedan así. Amén. Porque la fe tiene que ser probada. Amén. La fe tiene que ser probada. El capítulo 11 de Hebreos nos habla muy claro. Fe es la certeza de las cosas que se esperan, la demostración de cosas que no se ven. Amén. Señor. Por fe entendemos haber sido hecho el universo por la palabra de Dios. Amén. 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 Así es. La palabra de Dios es poder. Amén. Aquí y en cualquier sitio nos encontremos. Dios se hizo presente en la vida de Jacob. Cuando Jacob salió huyendo de su casa por miedo a su hermano Esaú, porque su madre lo oyó que se consolaba Esaú con la idea de matar a su hermano por haberle arrebatado una gran bendición. Ya bendije a tu hermano y no le puedo quitar la bendición que le di. Eso dijo Isaac. Ya bendije a tu hermano y no le puedo quitar la bendición. Pues que solamente una bendición tienes. Que no me puedes bendecir a mí también. Y Esaú guardó odio contra su hermano Jacob. Un odio que cuando el pueblo de Israel fue invadido por los de Babilonia,
se unió al enemigo, el pueblo idumeo, de la descendencia de Saúl, se unió al enemigo para hacer desaparecer a aquel que había recibido la bendición de su padre. Dios aclara por qué obró con Esaú tan drásticamente. Tuvo miedo su madre al escuchar el consuelo que tenía Esaú, de que tan luego como muriera su padre, acabar con él. Oh hermanos, Dios es el que declara: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Dios ama, pero también Dios aborrece. No se les olvide eso. Dios ama, pero también aborrece. El capítulo 26 de Levíticos tenemos muchas bendiciones de parte de Dios para cada uno de nosotros si le hacemos caso. Capítulo 28 de Deuteronomio vienen ampliamente explicadas las bendiciones, pero también vienen las maldiciones, porque así como Dios bendice, también maldice. Cierto. ¿Por qué maldice Dios? Porque no le hacemos caso. Nada más por eso. Tenemos en síntesis 10 mandamientos dados en el Sinaí al pueblo de Israel por medio de Moisés. Y le preguntan a Cristo: ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? El mandamiento más grande. Una buena pregunta. Hay quien saben de las escrituras mucho. Mucho. Yo he conocido personas que dan cátedra sobre las escrituras. Y uno se atrevió a decirme: hermano, usted me gusta. Es mucho conocimiento bíblico. Lo dejan a uno anodado, sorprendido de tanto conocimiento que tienen de las escrituras. Y salir con esa tontería: hermano, usted me gusta. Dios ama. No nos quepa la menor duda. Pero Dios aborrece también. Él no solapa ni encubre ningún pecado. Tenemos ahí el ejemplo del rey David, un personaje muy amado de Dios. Amado, en extremo amado de Dios.
Sí. Y le dijo a David, por medio del profeta Samuel, ve a la casa de Isaí, de Belén, y úngeme como sucesor de Saúl, al que yo te indique. 7 hijos le fueron presentados a Samuel. 7 hijos. Y cuando ve el más corpulento, como de más respeto, como más inteligente y sabio, qué hermosa es la persona que Dios ha escogido. Amén. Amén, amén. Qué equivocado estaba Samuel. No era él. Este no. Iban desfilando los hijos de Isaí, de Samuel. No, no es ninguno de estos el que Dios elige. ¿Qué no tienes otro hijo por ahí, desbalagado? Sí, pero ahí anda cuidando los chivos y los borregos. Pues llámenlo, porque traigo una misión que cumplir. Y no podemos sentarnos a comer si él no viene. Mandaron por él, que andaba cuidando los chivos y los borregos. Y apúrate. Aquí está el profeta Samuel, el último de los jueces. Y no podemos sentarnos a comer mientras no vayas tú. Cuando ve la estampa de David, oye que Dios le dice, úngelo. Este es. Aleluya. David era hasta ese momento una persona veraz, honesta, cumplida en sus compromisos. Veraz, decía siempre la verdad. Honesta, se portaba como debe ser delante de Dios. Cumplida en sus compromisos. Pero ¿qué pasó con David? Da tristeza. Cada vez que leo esa historia, mi corazón se entristece. Muy amado de Dios. Pero él, David, siendo rey, tiene una visión. Veo una mujer que tiene marido y de manera especial investiga quién es ese marido. Y sabiendo quién es ese marido, lo manda a llamar. Pero antes, sabiendo la ausencia del marido,
David la hace su mujer, pensando que por ser rey, él podía hacer lo que le viniera en gana. Eso sucede con todos los que gobiernan las naciones. Piensan que porque tienen el mando, pueden hacer lo que les venga en gana. Es una cosa fea delante de Dios y del pueblo, porque el pueblo se da cuenta todas las sinvergüenzadas que cometen los que gobiernan. Y Dios no puede solapar tales cosas. No las encubre. Y dice muy claro mi Dios, lo que tú hiciste en secreto, esto lo sabrá todo el mundo. Lo saben en China, lo saben en todo el país, México, lo saben en Estados Unidos, lo saben en toda Europa. Tú lo hiciste en secreto, esto lo sabrá todo el mundo. Aquí dice muy claro, todo tiene su tiempo. Mi madre me decía, te va a castigar Dios, porque fue muy travieso. Induje, antes de conocer la palabra de Dios, a otros por andar en el camino equivocado. Induje, aconsejé. Allá en Tulancingo, Hidalgo, prediqué en la vía pública, en un kiosco. Estaba un jovencito recargado en el barandal del kiosco. Oyó el mensaje de la palabra de Dios. Por ahí alguien pasó y vio al joven sentado, recargado en el barandal. Y esa persona que pasó por ahí se dio cuenta que era el evangelio el que estaba predicando. ¡Háblele! ¡Es drogo! Ese fue el consejo que recibí de la persona que iba caminando. ¡Háblele! ¡Es drogo! Terminé de dar el mensaje. Se levanta el joven y con paso lento se acerca a mí y me dice, yo soy muy malo. Confesó que era malo. Y esas palabras las escuchó mi Dios. Y he tomado como ejemplo ese joven. Yo también soy muy malo. Mi hija me conoce. Qué bueno, no soy. Sigo siendo malo. Muy malo. Mi respuesta a ese joven fue esta: alégrate. Qué bueno que reconoces que eres malo. Jesucristo vino a buscar a los malos. Amén. No a los buenos. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Dónde dice eso? Aquí.
porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los perdidos. Amén. Jesucristo vino a mi vida porque yo estaba perdido. Aquí dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Amén. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Amén. El tiempo menciona, Jesús fue enviado a su tiempo. A su tiempo. ¿Quién afirma esto? Uno de los apóstoles que buscaban a los cristianos para destruirlos. Pidió autorización eclesiástica para buscarlos donde estuvieran, los que habían aceptado ya a Cristo. Sigue tu camino hacia donde vas, le dijo mi Dios. Sigue tu camino hacia donde vas. Allí se te va a decir lo que debes hacer. No es cierto, no quiero. No quiero. Que no quiero. Pablo quedó ciego. Tuvo necesidad que lo guiaran hacia Damasco. Ahí se hospedó, en Damasco, capital de Siria. Por ahí había una persona que conocía a Cristo y recibió un mandamiento de parte de Dios. Hay un hombre que se llama Pablo. Ha visto en visión a alguien que se le acerca para que reciba la vista. Ve a Damasco, vive en tal lugar. Señor, pero él vino a esto. Estaba informado qué es lo que andaba haciendo Pablo. Él vino a esto. No sé. Está dedicado a aprender a todos aquellos que invocan el nombre de Jesús. Así es. Tú ve. Ve. Llega a la casa donde está Pablo. Dios me ha enviado para que recibas la vista. Cuando tú le hablas a alguien la palabra de Dios, es porque Dios te envía. Para que aquella persona que te oye reciba bendición a través de tu persona. No rehuses hablarles a los demás de Jesucristo. No rehuses. Háblales. Háblales. Dios me ha permitido recorrer este país con ese propósito de hablar, transmitir el conocimiento de la palabra de Dios. Conozco México, amo a mi país, he predicado en ciudades grandes y pequeñas,
me han corrido. Estuve en un lugar llamado Tlalpujahua, Michoacán. Tlalpujahua. Frente al lugar donde me ubiqué para predicar la palabra de Dios al pueblo, está la terminal de autobuses y también una terminal de taxis. Me dejaron predicar una semana y en la última hora llega la policía y me dice, acompáñanos. Me subí al vehículo que llevaban. Aquí se va a quedar hasta que venga el comandante. Aquí lo espero. El comandante llega muy preocupado, extremadamente preocupado. Y me dice, Señor, ya no podemos soportar más la presión que se ejerce sobre nosotros. Váyase. Usted ya no puede quedar una hora más aquí. Váyase. Es mucha la presión que estamos recibiendo. Váyase. Y le dije a todos los funcionarios públicos ahí reunidos, le doy gracias a Dios porque hasta este momento me dieron libertad de predicar el Evangelio. Amén. Gloria a Dios. Yo sé que están enterados del primer momento en que empecé a predicar la palabra de Dios. Lo sé. Porque hacen sus rondas. Hacen sus rondas. Investigan qué se hace, qué se dice, desde cuándo. La reacción de la gente. Pero el mandamiento de la autoridad eclesiástica allí fue esta, corrando. Los apóstoles se quejaron cuando Cristo Jesús los mandó a predicar el Evangelio. Y le dijeron a Jesús, estos no nos quisieron recibir. ¿Quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y nos destruye? No. Dijo Jesús, no. Yo no he venido a destruir. He venido a salvar. Nosotros somos mensajeros de vida, Así es, aleluya. no de muerte. Porque Jesucristo dice, el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amén. Aleluya. Somos mensajeros de vida, no de muerte. Sí, hermano. Jesucristo aclara, no he venido a destruir, sino a salvar. Y sabiendo eso, muchos se abstienen de dar el mensaje. Se abstienen. No quiero problemas con nadie. ¿Problemas? Pues hables de la palabra de Dios o no hables,
siempre tendrás problemas. Así es, así es. Siempre. Cierto. Pero qué bueno que Jesucristo dice, ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Amén. Fue abandonado Jesús, aunque Él lo dice en la cruz. Padre, ¿por qué me has desamparado? Pero Jesús mostró fidelidad a Dios. Él dijo, yo no he venido para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Amén. Y todos los que hemos oído el Evangelio y hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador personal, estamos para hacer la voluntad de Dios. Así como el Señor Jesucristo lo demostró. Pero tenemos miedo que nos vaya a pasar lo mismo que a Jesús. Así le dijo un sacerdote a un novato. Ese sacerdote era mentiroso, sinvergüenza y baquetón. Y fue reprendido por ese novato. Y le dice, ¿sabes cómo murió Jesús? Pues sí, haz lo mismo y te pasará lo mismo que a él. Ese fue el consejo que le dio el sacerdote viejo a ese novato. Haz lo mismo que hizo Jesús y tendrás el mismo resultado. Hermanos míos, nuestro hermano Pablo afirma, y esa afirmación es correcta. Venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Nacido bajo la ley, sujeto a la ley, para redimir a todos los que estaban con el yugo de la ley. Sí, porque la ley lo sujeta a uno. Sea buena la persona o no lo sea, la ley sujeta. Sí, hermano, sí. Yo estuve en la cárcel, dizque por invasor, en el ejido Xochimilco. Me llevaron a un calabozo que no tenía baños, una pestilencia enorme, porque ahí cae de todo. Y a nadie dejan salir mientras esté en el calabozo. Pero dentro de la cárcel me puse a cantar himnos para la honra y la gloria de Dios. Anhelo en las regias mansiones morar, do reina mi Salvador. Escucho los ecos de un dulce cantar, de gozo y de gran loor. Todas las autoridades policíacas que estaban allí escucharon. ¿Que estaba triste? No. Porque a raíz de eso se formó una federación de colonias populares que no existía. El gobierno creó nuevos espacios habitacionales para toda la gente que estaba allí. Me tocó censar a todos los que estábamos allí como invasores. Más de 200 familias. Se formó la colonia obrera, donde fui a dar después de liberado. La colonia Santa Cecilia,
la colonia Adolfo López Mateos, la colonia Josefa Ortiz de Domínguez. ¿Perdimos? No, porque era justo nuestra demanda, formar un patrimonio familiar. Allí, en ese ejido, me dieron la oportunidad de servir como maestro. Allí fundé una escuela. Y allí se predicó la palabra de Dios. Estamos al servicio de Dios. Si alguien falta de aceptar a Cristo como Salvador personal, no la piense mucho. Póngase al servicio de Dios. Viene otro tiempo. Viene el final. Porque todo tiene su principio y tiene su final. Así es. El final está descrito en el libro de Apocalipsis. Hermanos, leamos ese libro precioso. Hay una ciudad que menciona Pablo. Una ciudad preparada por Dios mismo. Él es el arquitecto y constructor de esa ciudad. Y el tiempo se está acercando. Porque el Imperio Romano tiene que desaparecer en su totalidad. Y Jesucristo mandó que se predique el Evangelio dentro del Imperio Romano. Que el que gobierna y figura como cabeza dice tantas mentiras que Martín Lutero descubrió 95 entre todas que contradicen lo que dice la Escritura. Una contradicción es que Dios mismo, el Creador, tuvo como mujer a María y engendró un hijo en ella. Hay un rezo que se transmite de generación a generación. Santa María, Madre de Dios. No más, qué mentira. Ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Han convertido a Jesucristo en un Dios. Jesucristo, cuando Él estuvo con sus discípulos, ya resucitado, sopló sobre ellos. Reciban el Espíritu Santo. Eso dijo Jesús. Pero también les dijo, cuando se despidió de ellos, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces me serán testigos en Jerusalén, en Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Poder. Poder de arriba. Jesucristo recibió poder de parte de Dios para predicar el Evangelio y resistir todas las ofensas que le hicieron antes de ser crucificado como después de haberlo crucificado. Pero Él dijo,
Yo no he venido para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Moisés fue un hombre que se sujetó a la voluntad de Dios. Moisés. Llegó un momento en que Dios le dijo a Moisés: déjame que los destruya y a ti te pondré sobre gente mejor que esta. Eso le dijo Dios a Moisés. No, Señor, perdónales. Y si no los perdonas, mejor bórrame de tu libro que tienes escrito. ¡Qué valor! ¡Qué valor de hombre! Mi siervo Moisés, lo llama Dios a Moisés. Mi siervo Moisés. Qué bueno que Dios nos distinga como sus siervos, o sea, sus servidores. Qué bueno. Y que Él mismo confiese, me Dios dé testimonio a todo mundo que nosotros estamos a su servicio. Qué bueno. Aunque no usemos ningún hábito, para todos los que se ven con hábito, blanco, azul, morado, se piensa que están al servicio de Dios. Eso es un engaño, una mentira. No porque traigan hábitos, están al servicio de Dios. Eso es una mentira, es un engaño. Y logran engañar a la gente. ¿En qué parte de las Escrituras dice que los que están al servicio de Dios no deben casarse? Yo no he encontrado desde 1955. Estoy leyendo las Escrituras y todavía no encuentro algún lugar donde Dios haya indicado que los que están a su servicio no deben casarse. Un día, por mera curiosidad, pedí en internet la tasa de nacimientos que hay en el Vaticano. 0 nacimientos. ¿Pues qué no hay mujeres? Sí. ¿No hay hombres? Sí. Pero todos hacen voto de castidad. Todos. Dios separó una tribu, la tribu de Leví, la tribu sacerdotal. Y resulta que esa tribu tenía sus desvíos a plena conciencia. Esos miembros de esa tribu fueron reprendidos duramente por Dios. Practicaban el adulterio en público y en privado. Hermanos, no dejen de leer su Biblia. Léanla, razónenla, mediten en ella. Y vean qué es lo que manda Dios que se haga y qué ordena que se suspenda. Vean eso. Vean. Dios pide 3 cosas.
conóceme. Dice Dios, conóceme. Compréndeme. Compréndeme. Sí, Dios desea que lo conozcamos, que lo comprendamos y que tratemos de entender por qué obra como obra. Pero hay quien dice, ay, yo no leo la Biblia porque no la entiendo. Tienen razón en parte. Yo cuando la empecé a leer no me entendía gran cosa. Y la pedí prestada, la Biblia. La pedí prestada con este propósito. Voy a demostrarles a todos los aleluyas que la única iglesia que debe existir en el mundo debe ser la iglesia católica, apostólica y romana. Y no más. ¿Con qué propósito iba yo a leer la Biblia? Ese propósito hizo mella en mi vida. Me aconsejaron que destruyera este precioso libro. La primera Biblia la compré en Navojoa, Sonora, donde acepté a Cristo como mi Salvador personal en una convención de iglesias evangélicas. Y alguien le aconsejó a mi madre que me persuadiera a que no la leyera porque me iba a perjudicar. Era como veneno. Hasta ese momento que yo acepté a Cristo, estaba prohibido para todo el mundo católico leer la Biblia. Así es. Asista a alguna de tantas misas que se celebran y cuente las personas que llevan su Biblia para ver si de veras está predicando sobre lo que dice Dios o no. Mi hija aquí presente me invitó a una misa de cuerpo presente. ¿Me acompañan?, me dijo. Seguro que sí, mija. Seguro que sí. La acompañé, llevé mi Biblia. ¿Cuántos más llevaron mi Biblia? Nadie. Absolutamente nadie, y el templo estaba a reventar de gente. Nadie usa la Biblia dentro del romanismo. Nadie. ¿Quién está autorizado nada más para leerla y hacer lo que dice? Solo los líderes religiosos. Solo ellos. ¿Es correcto que así se haga? No. No y no. ¿Qué dice Jesús al respecto? Escudriñad las Escrituras. Escudriñad las Escrituras. Ellas son las que dan testimonio de mí. Las Escrituras. No se refiere Jesús a otro libro, ni siquiera al Nuevo Testamento. Porque el Nuevo Testamento no existía cuando Jesús anduvo predicando. Tengamos mucho cuidado al leer el Nuevo Testamento, porque ahí está la mano metida de muchos religiosos, a los que se les ha dado el nombre de padres de la iglesia. Que de padres, nada más el nombre, porque no lo son. No lo son.
recién salido del seminario, padrecito, ya te presenta la manita para que le dé un besito. No hagan eso, hermano, no hagan eso. Por último, quiero advertirles una cosa. Todos los templos, absolutamente todos los templos, que se identifiquen como cristianos, en su mayoría, en la parte alta del templo está una cruz, en su mayoría. Quien va rumbo a Ensenada, ve cruces en diferentes lugares. Quien visita un panteón, ve cruces en su mayoría de los sepulcros. ¿Quién estableció esa costumbre de poner una cruz en la tumba de una persona que murió? Monjes de diferentes órdenes religiosas. ¿Por qué los obispos, arzobispos, cardenales, junto con el Papa, traen una cruz colgando en su pecho y un callado con un vaciadizo de plata y de oro que representa a Jesús crucificado? Hermanos, tengamos cuidado con eso. La cruz se ha convertido en un ídolo, en un objeto idolátrico. ¿Qué mensaje está anunciando a Jesús? ¿Qué se le está diciendo a Jesús? Si vienes otra vez, te pasará lo mismo. Vas a ser crucificado. Pero Dios cuida lo suyo. Antes de que otra cosa suceda, Dios le dijo a mi Cristo: vente para acá, hijo. Vente para acá. Siéntate aquí a mi derecha y estate aquí hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Se demuestra que allí en ese lugar se está adorando a Dios, se está obedeciendo la palabra de Dios. Cuando Jesucristo dio órdenes de que los creyentes en su nombre forjaran una cruz, la pusieran a la cabecera de su cama, que los hospitales se pusieran a la cabecera del enfermo. ¿Cuándo ordenó Jesús que a los muertos se les pusiera un crucifijo en la cabecera de su tumba? A nadie. A nadie. Sin embargo, las funerarias tienen presente eso, de que hay que ponerle al muertito una cruz a su cabecera. Muchos creen que con eso el demonio no se va a acercar a la tumba del que está con una cruz a su cabecera. ¿Creen ustedes eso? ¿De veras lo creen? ¿Cuántos de sus familiares que han fallecido tienen a su cabecera una cruz? Hermanos míos, no seamos idólatras.
desechemos todo aquello que sea idolátrico. Porque eso es idolatría. Y Dios ha dado un mandamiento. No te harás imagen de ninguna cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me aborrecen. Así es. Pero hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Aleluya. Hermanos, gracias por oír a este su servidor. Dios los bendiga y los guarde. Oremos. Padre Celestial, Gracias. te doy gracias por tus siervos Gracias. que cumplieron a cabalidad tu voluntad. Gracias, Señor. Concede, Señor, que los que aquí están presentes Gracias. al recogerse a sus lugares de donde han venido, pongan atención siempre a tu palabra y que no se avergüencen de estar a tu servicio en las cosas más importantes. Y tú eres el más importante de todos. Gracias, Señor, porque algunos de mis hermanos los conozco desde hace tiempo. Prospérales en tu amor. Bendice a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Que esta congregación siga creciendo. Que no se avergüence de comunicar, Señor, el mensaje de tu palabra en la fuente de trabajo, en su vecindario, en su colonia, en cualquier lugar donde se encuentre, Señor. Bendícele, pon tu palabra en sus labios, en su mente y en su corazón. En el nombre de Jesucristo te lo ruego. Amén. 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 Dios les bendiga.